Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos con esta explicación de la doctrina cristiana. Me apoyo en el Catecismo Bíblico Apologético, lección 38, los sacramentos. En la charla anterior hemos explicado el tema de los sacramentos. Ahora vamos a profundizar un poco más y continuar. Y bien, pregunta 207 de este catecismo. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos sensibles instituidos por Jesucristo para producir la gracia en nosotros y santificarnos. Entonces, hemos dicho en la charla anterior que Cristo nuestro Señor dio su vida en la cruz por nosotros. La salvación merecida en la cruz llega a nuestras almas mediante instrumentos, canales, medios que Jesucristo ha instituido. Y esos sacramentos son 7. Bautismo es como nacer, un niño que nace. Confirmación es crecer, ser adulto, fuerte. Eucaristía es alimentarse, el alimento. Un niño que nace tiene que alimentarse, tiene que comer. Penitencia, cuando uno está herido, manchado, bien purificarse, sanarse, ¿sí? Unción de los enfermos, sus santos óleos, es también ayudar al enfermo a recapacitar, purificarse y, si Dios usa bien, dar salud o a preparar una cristiana muerte. Estos 5 sacramentos son para todos. Hay 2 sacramentos para la sociedad: el orden sacerdotal para comunicar la palabra de Dios y los sacramentos de Dios, santificar las almas, y el matrimonio para continuar la creación de los hombres, poblar cielo y tierra. Entonces, son 7 sacramentos: bautismo, nacer; confirmación, crecer; Eucaristía, alimentarse espiritualmente con cuerpo y sangre de Cristo; penitencia es lavarse, purificarse, sanarse de las manchas del pecado, resucitar del pecado grave; unción de los enfermos es aliviar a los enfermos, ayudarlos a hacer una cristiana muerte o sanar, capítulo 5, 14 15 de Santiago Apóstol; y orden sacerdotal y matrimonio. Ahora, hay 5 sacramentos que son de los vivos y 2 de los muertos espiritualmente. ¿Qué significa esto? Significa que una persona viva, come, bebe, ¿sí? Viva. Entonces, hay 5 sacramentos que deben recibirse teniendo el alma limpia de pecado, viviente, hija de Dios. Entonces, que son para recibir esos sacramentos dignamente, con provecho, hacer tener el alma limpia de todo pecado mortal, son la confirmación, la Eucaristía o la comunión, unción a los enfermos o extrema-unción, orden sacerdotal y matrimonio. ¿Por qué? Porque deben recibirse en estado de gracia y de santidad. Y hay 2 sacramentos que sacan el alma de la muerte espiritual, que son bautismo y penitencia. Una persona no bautizada no tiene la gracia de Dios, no tiene la santidad. Entonces el bautismo la resucita de la muerte espiritual. En los niños, borrando el pecado original, y en los adultos, borrando el pecado original y pecados personales, ¿sí? Entonces bautismo y penitencia, perdón los pecados. Ahora, estos 2 sacramentos fueron instituidos por Cristo nuestro Señor para resucitar las almas del pecado y hacerlas hijas de Dios. El bautismo saca el alma del pecado original, comunicándole la gracia y la santidad. Por ejemplo, San Juan, capítulo 3, 5, dice: el que no vuelve a nacer no puede entrar en el de los cielos. Volver a nacer por bautismo, espiritualmente, ¿sí? La confesión saca el alma del pecado mortal y le comunica la gracia divina, es decir, la resurrección espiritual, en San Juan capítulo 20, 21, 23. La verdadera reforma en un pueblo empieza con la confesión de los pecados, puesto que el pecado es fuente y causa de todas las injusticias. Por eso Cristo, de 7 sacramentos, dejó 2 para destruir el pecado. Fíjate, hay 7, y de los 7, 2 son para destruir el pecado: bautismo y penitencia. Porque dan la gracia santificante que purifica, da paz y caridad, bondad, justicia al alma, produce concordia, seguridad, respeto, cortesía, amabilidad, fidelidad, modestia, paz, etc. Todas las virtudes. Eso lo dice San Pablo, Gálatas 5, 20. Bien. Ahora, último punto de esto. ¿Cuáles son los 3 sacramentos
que pueden recibirse una sola vez en la vida. Los sacramentos que pueden recibirse una sola vez son el bautismo, la confirmación, el orden sacerdotal, porque imprimen en el alma un carácter que dura para siempre. Entonces hay 3 sacramentos que nunca pueden repetirse si fueron dados como deben darse. Bautismo, confirmación, orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque estos 3 sacramentos imprimen en el alma un sello espiritual, que llamamos carácter en griego, carácter viene del griego, un sello espiritual que dura para siempre, nunca se borra del alma. Aunque un bautizado peque, pierde la gracia, la santidad del Espíritu Santo, pero el sello nunca lo pierde. Y un cristiano bautizado que va al infierno con el sello, sufre más que los paganos. ¿Por qué? Porque tiene el sello de Cristo en su alma, pero el sello sin la gracia, la caridad no salva. A salvar los dedos. Bien, entonces el bautismo, ¿por qué no puede repetirse? Porque el bautismo simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cristo una vez fue muerto, crucificado, sepultado y resucitó. No puede. El bautismo simboliza nacer como hijo de Dios. ¿Cuántas veces uno nace? Una sola vez. Bien. La confirmación significa ser adulto, crecer. Una vez que ha crecido ya no crece. Sí. Llegó ya a madurez, ¿sí? Y la confirmación, dijimos, el orden sacerdotal imprime un sello en el alma del sacerdote para que pueda dar los demás sacramentos, para que pueda ser ministro de Cristo. Precisamente porque el sacerdote recibe la orden sacerdotal con ese sello, ese carácter sacerdotal, pienso, por eso, donde quiera que esté, puede bautizar, puede confirmar, en caso de necesidad, no es el obispo que confirma, pero puede ser delegado, puede casar, puede perdonar los pecados, puede ungir los enfermos, donde quiera que esté, por tener este sello. Sí. Por ejemplo, estoy en el autobús, alguien quiere confesarse, bien lo confieso. Estoy en el avión, de hecho eso pasó conmigo, en el avión, alguien pidió confesión, lo confesé en el avión. Entonces, estos 3 sacramentos, bautismo, confirmación, orden sacerdotal, imprimen un sello espiritual en el alma que dura para siempre y nunca pueden repetirse. Por esta razón, no se puede jamás repetir un bautismo válido. Los católicos, los que bautizan a católicos ya bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cometen un pecado mortal, un sacrilegio, ofenden mucho a Dios, manchan y no purifican. ¿Qué dice San Pablo, Efesios 4:5? ¿Qué dice? Dice, hay un solo Señor, un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo. Un solo bautismo. Entonces, no hay bautismo protestante, católico, ortodoxo. Hay un solo bautismo. Cualquiera que bautice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, teniendo intención de bautizar como siempre se bautizó en la iglesia, vale ese bautismo. Por eso cuando un ortodoxo, cristiano ortodoxo de griegos, rusos, que han separado de la iglesia católica en 1054, eran católicos hasta esta fecha, se han separado pero guardaron todo lo católico, gracias a Dios. Cuando un protestante anglicano, calvinista, luterano, etc., dice, yo entendí que la iglesia de Cristo es la católica, entonces quiero regresar a la iglesia católica. Yo le pregunto, ¿está bautizado? Sí, padre. Aquí está la película de mi bautismo. Y yo veo que el pastor derramó 3 veces agua sobre su frente y sumergió 3 veces en el agua, diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bien, es válido. Yo no puedo volver a bautizarlo, porque si lo bautizara haría un pecado grave, lo mancharía en lugar de... Entonces no se puede, no se juega con esto. Entonces un pastor ignorante, si deseo que vuelva a bautizar a gente bautizada, bien, hace un pecado, mancha esta alma, él peca, y el que se hace bautizar también peca. ¿Por qué? Porque es señal de apostasía, señal que rechazó el bautismo que le dieron. Y San Pablo, ¿qué dice? Hay un solo bautismo, no hay 2 bautismos. Entonces es grave. Ahora, esto del carácter, el carácter es un sello espiritual, dijimos, que una vez impreso en el alma es para siempre. Por ejemplo, los demonios, los ángeles,
las almas separadas ven quién está bautizado, quién no está bautizado. Sí, este sello nunca se borra. Y precisamente porque el cristiano bautizado, teniendo ese sello, si pecó gravemente, se confiesa. Yo no puedo confesar un pagano, una persona bautizada. Sí. Porque no puede, porque el bautismo es puerta de los demás sacramentos. Nadie Ya. puede recibir otros sacramentos sin ser bautizado. Entonces, tres sacramentos dijimos que nunca se repiten: bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Si alguien vuelve a bautizar un bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, peca gravemente, hace un sacrilegio, mancha y no purifica. Es algo serio esto. Ahora supongamos, tenemos una duda, no sabemos si realmente está bautizada una persona o está bautizada. No sabemos si realmente hicieron lo que debe hacerse. En este caso, se bautiza así, pero bajo condición. Es decir, se dice: Pedro, si no estás bautizado, yo te bautizo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, derramando 3 veces, al mismo tiempo que dice las palabras, el agua sobre su frente. Okay. Pero dice: si no estás bautizado. Y si estás bautizado, nada pasa. Nada pasa, porque ya está bautizado. Entonces, eso es condicional. Pero una persona ya bautizada vuelve a bautizarla supuestamente, diciendo tú nunca no vale. No, eso es injusto, no es correcto. Es un error fatal y mancha y no purifica. Entonces, en resumen, dijimos: los sacramentos son 7 canales que transmiten la salvación de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, no estábamos ahí, no habíamos nacido. Él pensó en nosotros y dejó los sacramentos como canales. Ahora, Cristo, es verdad que se hizo invisible, subió en el cielo, ok, pero Dios es omnipresente. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Entonces, como Cristo es Dios omnipotente, hecho hombre, pero en su humanidad se hace invisible a nosotros, entonces, ¿qué hizo? Bien, comunicó sus poderes a sus apóstoles, que eran sacerdotes desde el Jueves Santo, y es Cristo que, mediante los apóstoles y sus sucesores, que son Papa, Obispo, Sacerdote, es Cristo que sigue santificando. Es Cristo que bautiza. Es Cristo que consagra su cuerpo y sangre en la misa. Es Cristo que perdona los pecados. No es el sacerdote como hombre. El sacerdote es ministro de Cristo. Es Cristo que unge los santos óleos. Es Cristo que consagra sacerdote u obispo. Es Cristo que bendice el matrimonio. Es Cristo que bendice las cosas que bendice el sacerdote. Entonces, es Cristo que sigue su obra, pero mediante sus ministros. Por ejemplo, ¿quién nos ha creado? Dios. Okay. Pero Dios nos ha creado mediante papá y mamá. Les dio la posibilidad de producir vida, de comunicar vida. ¿Sí? Entonces, es Cristo que actúa en la iglesia mediante los santos sacramentos. Los sacramentos son acciones de Cristo durante todos los siglos, todos los tiempos. Cristo actúa hoy en la iglesia mediante los sacramentos. Ahora, una persona, por ejemplo, que pecó gravemente y se arrepiente, ¿qué debe hacer? Arrepentirse, sí. Hasta aquí estamos de acuerdo con los protestantes. Tiene que arrepentirse. Tiene que decir: nunca más pecar, Señor. Pero Cristo, y pedir perdón, claro. Pero Cristo nos dejó algo más fácil todavía, más seguro: confesarse a su ministro, a su sacerdote. El sacerdote, ¿de dónde sacó este poder de perdonar los pecados? No de sí mismo. Es Cristo que lo dio. Sí. Es verdad que solo Dios puede perdonar sus pecados, pero Dios, mediante su Hijo Jesucristo, comunicó el poder de perdonar los pecados a sus apóstoles, diciendo: recibir el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados que han perdonados, a quienes tienen, a quienes retenidos. Entonces, Cristo, que por la boca del sacerdote nos hace oír su voz, que nos ha perdonado. Yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vete en paz. Y ahí la confesión expulsa el demonio y el pecado, nos hace voz de Dios, nos purifica, santifica, etcétera, etcétera. Entonces, los sacramentos son acciones de Cristo en la iglesia, mediante la iglesia, que nos dan la seguridad de recibir su gracia, su santidad. Amén.